que van a cambiar nuestra sociedad y nuestra Argentina. Si usted presta atención al mensaje de hoy, usted dice: debo invitar casi a todo mi barrio el día viernes. Tenemos cupos limitados, entonces le animamos a que haga un mayor esfuerzo. Amén. Y el tema de hoy, el título, yo quiero que antes de dar el título tiren las piedras. Hágase conmigo. Haga así, suelte. Si tiren las piedras, porque le va a dar ganas de apedrearme, pero tranquilo. Es solo el título, espere el final, ¿viste? El título es un poco fuerte, pero tranquilo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el título de nuestra prédica el día de hoy? Una mala reputación. Ese es el título de la prédica y vamos a hablar de familia. Y el título es una mala reputación. Y hay un dicho que dice por ahí: crea fama, acompáñenme ustedes, crea fama y échate. Eso, después de que creaste fama, ya está, ¿sí o no? Hacer una buena fama te cuesta muchos años, pero hacer una mala fama te cuesta una vez, ¿sí o no? Crear una reputación buena te lleva muchos años, pero dañar esa reputación la dañas en un día. Entonces hay que tener cuidado de no crear una mala reputación. ¿Y cuál es la salida cuando hay una mala fama o una mala reputación? Si uno sabe que no es así o que lo están juzgando mal, cambiarla. ¿Y cómo la cambias? Con frutos. ¿Y cuántos creen que Argentina va a cambiar? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta época que está viviendo el país con tanto conflicto social y político y económico, ustedes vieron las redes explotaban, ¿sí o no? Y peleaban uno, los que iban con este, los que iban con el otro, se peleaban entre las familias, se peleaban entre amigos. Pero ya dije la semana pasada que el problema de Argentina no es ni social solamente, ni político, ni económico, es un problema cultural, ¿sí o no? Y dado ese problema cultural, una de las cosas que postearon que me llamó la atención fue una cita que dijo Juan Bautista Alberdi. Él vivió de 1810 a 1884 y fue el gestor intelectual de nuestra Constitución argentina. Y Juan Bautista Alberdi dijo lo siguiente: los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado entre las fiestas, la jarana y la disipación. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de las riquezas, dice Juan Bautista Alberdi, son el trabajo y el capital. Y él termina con una pregunta: ¿qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? Y cuando tú lees esta frase dicha por un argentino hace unos cuantos años, ¿sí o no? Y ves qué pasó después de que él expuso esta verdad que estaban pasando en ese momento, es que Argentina hace un cambio y Argentina empieza a repuntar, y hasta 1930, 1940, Argentina y Buenos Aires particularmente llegó a ser una de las 7 capitales más majestuosas de la tierra, y su poder económico era muy, pero muy grande. Entonces la pregunta es: ¿hay que cambiar? Sí, y que hay que cambiar la cultura, pero ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo podemos revertir una cultura? Quiero que vayan conmigo a Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, y vuelvo a decirle, tenga las piedras ahí, todavía no las lance, espere hasta el final. Tito 1, ¿sí? Porque dice la palabra en el versículo 12 lo siguiente: incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo de ellos, los cretenses, ¿sí o no? Todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Esto era la isla de Creta y Pablo dice: son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Sí, ellos lo dicen. ¿Sabe que los cretenses tenían asegurados en esa época el premio mayor a la peor isla, a la peor provincia, a la peor ciudad? Era una isla allí, como la vemos, la isla de Creta. Y en el mundo antiguo se hablaba de las 3 Cs. Las 3 Cs era lo peor de lo peor. ¿Y qué era lo peor? Los cretenses, los cilicios y los capadocios. Pero los cretenses tenían fama de borrachos, insolentes, vagos, embusteros
y glotones, eran infieles, su avaricia era proverbial. Polibio dijo acerca de los cretenses que su avaricia era innata. Dice que vivían en un perpetuo estado de peleas privadas, contiendas públicas y conflictos civiles. Y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personas más tramposas y más falsas que los cretenses. O sea, Pablo está hablando algo que era un rumor que se decía, pero Pablo luego va a decir algo más. Tan notorios eran los cretenses que los griegos inventaron el verbo kretisein o cretizar, que quiere decir mentir o engañar. Y ellos tenían un refrán, los griegos, que decía kretisein pros creta, o sea, cretizar contra un cretense. En otras palabras, mentiras con más mentiras. O en otras palabras, el diamante se corta con diamante. Eran palabras duras, pero eran palabras que describían a los cretenses. La cita que leímos en Tito 1:12, Pablo la toma de un poeta griego llamado Epimenides, que vivió hacia los 600 antes de Cristo. Él era uno de los 7 sabios de Grecia. Y la primera frase de que eran mentirosos la tomó de otro poeta posterior, también famoso, llamado Calimaco. Había un monumento en Creta que se llamaba la tumba de Zeus, y Calimaco dijo que eran tan mentirosos y él hizo un cántico acerca de esto. Dice: los cretenses son embusteros crónicos porque edificaron una tumba, oh rey, y la llamaron tuya, pero tú no mueres, sino que vives para siempre. Entonces aquí Pablo está hablando de un poco de historia, de un poco de todo, y dice: los cretenses son terribles. Diga conmigo, había una mala reputación, había una mala fama. Y entonces, ¿qué era lo mejor para Pablo decirle a Tito? Tito, agarra tu mochila, agarra tu valija, a tu esposa, a tus hijos y raja de Creta, porque es terrible. Dios va a enviar fuego y la va a consumir. No. Pablo dice algo que es poderoso. Pablo dice: aunque los de Creta tengan esa fama, aunque la gente de Creta tenga esa reputación, yo sé que hay un evangelio poderoso, yo sé que hay un Dios vivo, yo sé que hay un Jesús vivo que puede cambiar a Creta. Yo sé que hay un Dios vivo que puede cambiar Buenos Aires y que puede cambiar Argentina. Si Pablo dijo que los cretenses podían cambiar, Dios dice que los argentinos y los porteños podemos cambiar. Entre más y mayor sea el desafío, más y mayor es el poder de Dios. Uy, gracias por 3. Entre más y mayor sea el desafío, más y mayor es el poder de Dios. Y en Tito 1:13 dice algo tremendo. Dice Pablo: lo que estoy diciendo es la verdad. Así que reprenderlo con severidad para fortalecerlos en la fe. Escuche bien, porque esto es lo más antiargentino que existe. Porque el argentino en estos tiempos de crisis lo que está esperando es una aspirina para solucionar un cáncer. Y el cáncer, querido amigo, no se soluciona con una aspirina. Hay que hacer un tratamiento de quimioterapia con otros medicamentos para poder quitar el cáncer. Entonces el argentino promedio, el argentino evangélico en Buenos Aires o en la Argentina está esperando un mensaje que sea algo así: Dios va a cambiar Argentina. Dios tiene un plan para Argentina. Dios cree lo mejor. O sea, todo el peso de la responsabilidad del cambio está en Dios. Pero esa no es la verdad, esa es la mitad de la verdad. ¿Dios está interesado en cambiar Argentina? Respóndame, ¿Dios está interesado en cambiar Argentina? ¿Dios tiene el poder para cambiar Argentina? Pablo está diciendo lo mismo a Tito: Dios quiere cambiar Argentina, pero la responsabilidad no es solo de Dios, la responsabilidad es de todos los que decimos creer en Cristo, porque nuestra cultura va a cambiar la cultura del sitio donde estemos. Una frase que dijo el Charles Spurgeon me impactó ayer leyendo. Dice: mi trabajo por los últimos 10 años ha sido domar leones. Cuando yo leí esa frase, yo dije: se la voy a robar y voy a colocar Edison Bernal. Mi trabajo por los últimos 10 años ha sido domar leones.
Qué tremenda esta frase. Pero Pablo vuelve y se juega al intento, y en Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, Pablo primero dice: trátalos con firmeza, háblales con firmeza, repréndelos, muéstrales que están haciendo mal, pero anímalos en la fe. Y luego dice Pablo lo siguiente: insiste con firmeza. ¿Sabe? Una cultura no cambia de la noche a la mañana. Una cultura lleva tiempo para que cambie. Pero la única manera de cambiar una cultura establecida por años o por siglos en un lugar es contra una contracultura. Por eso mi lugar es una iglesia de contracultura, donde nosotros vamos a predicarle la verdadera resiliencia. Y la verdadera resiliencia no es decir, nosotros podemos anteponernos a las malas situaciones, sino que la verdadera es una resistencia a cambiar lo que por años ha sido establecido en nuestro cerebro reptiliano. Acuérdese que allí guardamos nuestras creencias, nuestras vivencias, y por años en Argentina hemos estado predispuestos y resignados a que cada 10 años pasa algo. Cada 10 años hay un lío, cada 10 años hay un problema, pero vamos a salir adelante. Y eso no es resiliencia, eso es simplemente resignación. Simplemente es decir, todo va a salir bien, pero la verdad es que si tú no cambias, vas a volver al mismo lugar. Hacer las mismas cosas siempre van a tener el mismo resultado. Si nosotros queremos cambiar la Argentina, tenemos que hacer una verdadera resiliencia diciendo: vamos a cambiar nuestra cultura. ¿Cuántos dicen voy a cambiar la cultura? Y ¿sabe algo? Nosotros decidimos qué se dice de nosotros. La gente puede hablar lo que quiera de nosotros, pero qué bueno cuando la gente hable mal, que diga mentiras. Pero nosotros hemos decidido en mi lugar ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra. ¿Cuántos han decidido eso? Vamos a ser diferentes. Nosotros no vamos a dejarle toda la carga a Dios y ser irresponsables de seguir viviendo como hemos venido viviendo. Nosotros vamos a estar atentos a este mensaje donde el apóstol Pablo le dice a Tito cómo va a cambiar Creta, cómo puede influenciar. Y la mejor manera para cambiar una cultura es tener una familia establecida en Dios. Es la mejor manera. Porque la misma persona, la misma gente dice: ¿cuál es la clave de una sociedad? O cómo se constituye una sociedad: por familias. Y si la familia es fuerte, la familia tiene principios, si la familia es sólida, entonces la cultura va a cambiar. Pablo da instrucciones a Tito de cómo cambiar la cultura. Y en Tito capítulo 1 versículo 5, allí viene: de pronto no son frutas, de pronto no nos tiran fruta, de pronto no nos tira una palabra que queremos escuchar, pero sí nos da principios de cómo cambiar una cultura. Y dice Pablo a Tito: te dejé en la isla de Creta para que puedas terminar nuestro trabajo ahí, y nombra ancianos en cada ciudad tal como te indiqué. ¿Cuál es el primer paso que Pablo le da a Tito para cambiar una Creta que está sumida en cosas malas? ¿Cuál es el primer paso? Establece ancianos. Wow. O sea, no es haga una cadena de oración, no haga una cadena de ayuno, oramos, ayunamos, está bien. No es hábleles bonito y lánceles fruta, no. Hábleles un mensaje positivo, dígales que Dios va, no. Pablo es sabio y dice: establece ancianos. ¿Cuál es nuestro trabajo para cambiar la Argentina actual? ¿Cuál es nuestro trabajo para cambiar Buenos Aires? Establecer ancianos en Buenos Aires, establecer ancianos en Argentina. Luego en versículo 6 dice la característica del anciano. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que ser fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Versículo 7 dice: pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Y quiero que miren esta imagen porque me impactó mucho. Y la Madre Teresa de Calcuta dijo lo siguiente: no te preocupes si tus hijos no te escuchan. Ellos te observan todo el tiempo. ¿Sabe que hay papás que vienen y dicen: pastor, pero mi hijo no me presta atención? No, tranquilo,
no importa lo que digas. Tu hijo va a hacer lo que tú hagas. Como vemos en esta imagen, el niño tiene un libro o un cuaderno porque su mamá lo tiene. ¿Sabe por qué nuestra cultura no ha cambiado en Buenos Aires y en la Argentina? Porque los cristianos decimos una cosa y hacemos otra. Entonces la gente no va a cambiar por lo que digamos, sino que la gente va a cambiar por lo que hacemos. Y si nosotros somos verdaderos creyentes, no solo vamos a cambiar nuestra vida, nuestra familia, la de nuestros hijos, sino que vamos a ser ancianos que va a cambiar todo Buenos Aires. ¿Cuántos dicen amén? La manera como Pablo dijo a Tito que era posible cambiar una cultura es empezando por la casa, siendo ejemplo a nuestros hijos. Y la primera palabra que dice allí que me gusta es intachable. ¿Qué es intachable? Es alguien transparente, es alguien que no tiene careta, es alguien que como es el domingo es el resto de la semana, es alguien que cuando alguien viene a su casa no le dice a sus hijos pórtense bien porque bien, sino que simplemente deja que todo fluya normal. ¿Por qué? Porque es alguien transparente, alguien intachable, alguien que es un buen testimonio, alguien que no roba, que no engaña, que no miente, que no está en chismes, alguien que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Eso es alguien intachable. Pero luego dice que tenga un matrimonio estable. Y quiero decirles que cuando hay divorcios de más del 50%, hablando de la iglesia, no de la sociedad de Buenos Aires ni de Argentina, sino el 50% de cristianos que se casan se divorcian, allí estamos mal. Porque dice que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Y cuando tú no luchas por tu matrimonio, cuando tú no luchas por alguien que dice que le amas, alguien que te enamoró por X, Y o Z, y tú te divorcias fácilmente, tú no estás dejando un buen testimonio. Esta tarde cuando estaba estudiando para el mensaje, mi hija Luli empezó a gritar desde el patio, papi, papi, papi. Y yo llegué a un momento que me cansé, y Luli grita mucho, es bien argenta, habla fuertísimo. Y llegó un tiempo que me cansé y yo me iba a parar y le iba a decir, estoy estudiando. Pero el Espíritu Santo me habló ahí y me dijo, qué linda la voz de tu hija. Me dijo, qué bueno que ella puede gritar papi y papi está. Pero ¿cuántos tipos han dejado su hogar, han destruido su hogar por una aventura, por otra mujer y no han peleado por su familia? Yo particularmente no tuve mi papá, no tuve a quien gritarle papi, pero mi hija sí tiene un papi. Pero también la palabra nos dice no solamente ser buenos esposos, buen matrimonio, un matrimonio lleno de Dios, sino tener hijos ejemplares, hijos que no sean rebeldes, hijos que practiquen nuestra fe, hijos que sean creyentes. En nuestra casa hay una ley, está primero Dios que cualquier otra cosa. Está primero Dios que el estudio. Y ayer me sucedió algo con mi hijo Samuel. La semana pasada tuvimos un retiro de líderes y entonces yo les dije, o el retiro o cebar. ¿A qué quieren ir? Porque no pueden faltar a su estudio el chino el día sábado. Y ellos me dijeron al retiro, entonces fueron al retiro. Y ayer cuando yo les dije hay que ir al chino, entonces mi hijo Samuel me dice, papá, acuérdate lo que dijiste. Está primero las cosas de Dios y está primero cebar que el chino. ¿Sabe que eso me hizo dar escalofrío? Y me impactó porque yo dije, mi hijo la tiene clara. Está primero Dios que cualquier estudio. Entonces ahora no estudiamos. No, sus pastores son profesionales, siguen estudiando, seguimos preparándonos, seguimos queriendo saber más de Dios y más de otras cosas que nos ayudan para crecer como iglesia y queremos que todos nuestros chicos sean profesionales. Pero sí, ciertamente, está primero Dios que cualquier estudio. ¿Cuántos dicen amén? Hay papás que me dicen, es que mi hijo no quiso. No. Mientras que tu hijo viva en tu casa, tu hijo debe venir a la iglesia. Cuando tu hijo no quiere venir a la iglesia, tu hijo se va de tu casa. Gracias por su entusiasmo. Luego dice que el anciano no solamente predica con su vida, sino que también el anciano predica con su familia. Es lo que dice en Timoteo, gobierna a sus hijos y cuida la casa de Dios. Pero luego dice, me gusta esto, que el anciano es administrador de las cosas de Dios y de la casa de Dios. Y ahí la pastora nos explicó cómo mucha gente no diezma y no ofrenda.
Y si tú no diezmas y no ofrendas, no estás siendo buen administrador de las cosas de Dios. Razón número 1 de divorcios, las finanzas. Cuando tú eres un hombre o una mujer que vienen a la iglesia y no diezma y no ofrenda, también lo explicó la pastora, lo segundo que vas a hacer es serle infiel a tu esposa. Porque si le eres infiel a Dios, le eres infiel a tu esposa. Porque si le eres fiel a Dios, le eres fiel a tu esposa. Pero la segunda razón importante de ser un buen administrador de Dios, escúcheme bien, la razón número 1 por qué los hijos de los creyentes no siguen a Dios es porque ven unos padres pobres hablando de un Dios grande. Hasta que tus hijos no vean padres prósperos, no van a querer seguir ese Dios que tú tienes. Por eso en mi lugar invertimos 10 minutos todos los domingos para que tú seas un hombre y una mujer próspero, un hombre y una mujer de negocios, y muy bendecido, pero que administres bien los recursos de Dios, que entiendas que hay una ley de siembra y cosecha y que tú debes ser un dador generoso. Pero también dice de un anciano que no sea agrandado. Mira, tú pudiste haber nacido en una familia pobre, pudiste haber nacido en un barrio pobre y ahora Dios te bendijo. Por favor, no seas un piojo resucitado. Sea humilde. Acuérdate de dónde viniste, acuérdate de Dios, de dónde Dios te sacó. No trates de ser quien no eres. Puse hace poco un video, te animo que lo veas en la página de Edison Bernal allí. Y en ese video habla de la gente que no tiene un mango y se cree Gardel. ¿Sabes algo? Aunque tengas dinero, sé siempre humilde. Eso es lo que nos dice la palabra. Un hombre, escuche bien, un hombre anciano, un hombre de Dios, y anciano no de edad, anciano por la revelación que tiene de Dios, es un hombre que es humilde y no es agrandado. También dice que no se le salte la térmica. Hay gente en la iglesia que grita más que una ambulancia. Nada te puede sacar, nada ni nadie. Esté tranquilo. Gracias por su entusiasmo. Ahí perdí a algunos, ¿sí o no? Ahí volvieron a agarrar la piedra. Suéltela otra vez, ¿sí o no? Que no sea borracho, que no sea violento, que no sea deshonesto, que no sea avaro. Alguien que no diezma y no ofrenda es deshonesto y es avaro. Y si queremos que la iglesia crezca a nivel Argentina y a nivel mundial, y si queremos que Dios venga pronto, debemos darle a Dios lo que es de Dios. Porque Dios necesita que nuestras finanzas ganen más personas para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 dice, al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno, debe vivir sabiamente y ser justo, tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Déjenme un ratito el versículo ahí. Al principio dice que debe ser huésped en su casa con agrado. Por la cultura que tenemos argentina somos desconfiados y no queremos invitar a nadie a la casa. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser hospedadores. Entonces, ¿quién premia? ¿La cultura o la palabra? La palabra, ¿sí o no? Y yo siempre digo, el que nada debe, ¿por qué no quieres invitar a alguien en tu casa? ¿Por qué algo tienes allá escondido que huele a feo y que no lo quieres sacar? Porque cuando invitas a alguien es mejor que no huela feo la casa, ¿sí o no? Entonces, en mi lugar somos personas hospedadores. ¿Y qué quiere decir hospedadores? Que sabemos honrar, bendecir, recibir personas, invitar a personas y compartir con personas de la iglesia. Personas que compartan nuestra fe. No estoy diciendo, ábrale la puerta a cualquiera, no. Pero muchas veces conocemos gente, 1 año, 2, 3, 4, y ni siquiera decimos que son nuestros amigos, y ni siquiera nunca han ido a la casa. Eso no es ser hospedador. Si queremos romper una cultura, en mi lugar vamos a ser argentinos hospedadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice que debe ¿qué? Amar lo que es bueno. Ya puedes quitar el versículo. Dice amar lo que es bueno. ¿Y qué es amar lo que es bueno? Lo que la Biblia dice que es bueno. Y odiar lo que es malo. Entonces, por ejemplo, para la gente en Buenos Aires y en Argentina que no es cristiana, y algunos cristianos, es bueno que los jóvenes tengan relaciones antes de casarse. Pero la Biblia llama a eso fornicación. Y entonces este joven tiene relaciones con esta joven y esta joven queda embarazada. Entonces para el mundo es bueno que si esta joven que en fornicación quedó embarazada, ahora no tenga el hijo y pueda abortar libremente y que nosotros le paguemos su aborto. Entonces para el mundo eso es bueno.
pero para nosotros es malo. Y yo quiero decirte que si tú te acuestas con un hombre, antes del matrimonio te esperan dos cosas. No es un iPhone y una MacBook Pro, no. Te espera o un nene o una enfermedad venérea. Tú eliges, vos decidís qué querés. Pero yo de vos voy a decirle, qué pena, pero yo soy una amadora de la verdad, o yo soy un amador de la verdad, y yo me voy a acostar contigo todas las veces que quieras después de que nos casemos. Oh, gracias por su entusiasmo. Entonces hay que llamar a lo bueno, bueno, dice la Biblia, y a lo malo, malo. Amar la palabra por encima de nuestra cultura, tradiciones, hábitos preestablecidos. Ella debe ser lo primero en nuestra vida, porque si amamos la palabra, vamos a poder vivir sabiamente y justamente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poder caminar como Jesús caminó. Cuando tienes revelación, tienes luz, puedes caminar diferente, puedes ser luz para la gente. Pero luego vienen dos palabras que a los argentinos nos cuesta un cachito, un poquito, que son las palabras devoción y disciplina. Hablarle a un argentino de disciplina es como tirarle agua caliente, como hicimos con los ingleses, ¿no? Cuando quisieron venir allá en la boca, le tiramos agua caliente, ¿sí o no? Entonces, hay veces uno le dice a la gente disciplina y es como, oh, pastor, te reprendo. No. Debemos ser personas de devoción y disciplina. ¿Qué es devoción y disciplina? Es que todos los días leemos la palabra, ayunamos, oramos, adoramos, estamos interesados en aprender más de Dios, somos luz al mundo, practicamos lo que aprendemos, somos gente que amamos a Dios y que cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra cultura, como dice Romanos 12:2, y empezamos a cambiar ese cerebro reptil que está lleno de experiencias del pasado, lleno de prejuicios del presente y que no piensa en el futuro, y empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, empezamos a hablar diferente, a pensar diferente y a vivir diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos ser ¿qué? Tener una vida de devoción y una vida de disciplina. Los japoneses dicen que la gente más inteligente es la gente latina, pero los latinos tienen un problema, son indisciplinados. ¿Por qué los japoneses son más prósperos que los latinos? No es porque sean más inteligentes, simplemente los japoneses dicen una frase: la disciplina vence a la inteligencia. ¿Te imaginas qué pasaría si nosotros fuéramos más disciplinados? Gracias por ese amén. En el versículo 9 dice lo siguiente, Tito 1:9. Debes tener una fuerte creencia en el mensaje que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. ¿Qué debemos hacer? Tener una fuerte creencia en el mensaje que se nos predicó. Oh, tener una fuerte creencia en el mensaje que se nos predicó. ¿Y qué es tener una fuerte creencia? Que lo que nos predican, hacemos. Si nos enseñan que tener relaciones antes del matrimonio es malo, pues no tenemos relaciones antes del matrimonio. Si se nos enseña una ley de la siembra y la cosecha para ser próspero, pues sembramos para poder cosechar. Si se nos enseña que nuestros hijos no deben ser rebeldes, sino disciplinados, creyentes, entonces todo lo que aprendemos lo practicamos. Eso es tener firmeza, eso es tener una fuerte creencia. Y dice la Biblia que si tú tienes una fuerte creencia, entonces vas a poder animar a otros. ¿Sabe cuál es el problema? Que los pastores nos cansamos, estudiamos, preparamos mensajes, se los damos, les decimos, les hablamos en lo privado, les hablamos en el discipulado, les hablamos los domingos, y parece que le dijéramos agarra a la izquierda y se va para la derecha. Entonces, si no tenemos una fuerte o una firme creencia en el mensaje, posiblemente no vamos a cambiar la cultura. Y si no cambiamos la cultura, nuestra ciudad y nuestra nación, por más que Dios quiera cambiarla, no la va a poder cambiar. Entonces debemos ser ancianos que tenemos fuerte creencia en el mensaje. Debemos ser ancianos, y escuche bien, que es importante que entremos en el proceso de formación, que entremos a la academia, que entremos a cebar, que nos preparemos en la palabra, que traigamos cuaderno y Biblia los domingos a la iglesia.
Debemos demostrar a la gente que se opone, que ellos sepan que somos creyentes, que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. Me gusta lo que dice Corintios, que usted suelte el aroma, el perfume, que cuando la gente te vea diga: wow, este tiene a Jesús, esto es diferente. Que tú no tengas que invitar a nadie a la iglesia, sino que la gente misma te diga: yo quiero ir donde vos vas. Versículo 10 dice lo siguiente de Tito 1:10: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. No olvide esas dos palabras que está diciendo aquí, ¿no? Rebeldes y conversaciones inútiles. Todas las personas rebeldes hablan mucho, y el que habla mucho peca mucho. Pero ¿qué dice la palabra? Versículo 11. ¿Qué hay que hacer con un rebelde? ¿Qué hay que hacer con alguien que quiere meterte enseñanzas que no son lo que se te ha enseñado? Dice: hay que callarlos. ¿Qué hay que hacer con alguien rebelde? Hay que callarlos. Hay gente que quiere venir a engañarte, debes callarlo. Y la palabra dice en 2 de Juan que si tú le dices bienvenido a alguien que trae una mala doctrina, vos te haces copartícipe de los pecados de esa persona. ¿Qué tienes que hacer con una persona que hable mal de tu iglesia, que hable mal de la palabra, que hable mal de los procesos que están bendiciendo a mucha gente, o que critiquen y juzguen lo que Dios está haciendo en tu vida? Hay que callarlos. Yo no voy a dejar que nadie venga a tirar su basura o a vomitar en mi vida, y mucho menos en mi casa. Y mire lo que dice, que es importante: porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Qué quieren hacer estas personas? Alejar las familias de Dios con motivaciones incorrectas. Y no mucho o no todo tiene que ver con el dinero. Hay gente que solo está buscando en la iglesia un bienestar físico o social o económico, pero quieren seguir con su vida desordenada. Estas personas creen que porque van el domingo a un edificio, cantan unas alabanzas, dan una limosna y escuchan un mensaje, ya son salvos. Pero están muy equivocados, porque por el hecho de entrar a un garage no quiere decir que usted sea un auto. Y hoy en día estamos llenos de gente así. Hay gente que se ha atrevido a decirle a gente de mi lugar: ay, yo voy a una iglesia que es mucho mejor que mi lugar. Y tienen el modelo de Jesús, pero es más light. No son tan intensos. No nos piden que vayamos los domingos a 2 servicios. No nos piden que hagamos un proceso de formación. El pastor tampoco se levanta 10 minutos como la pastora hablándonos de dinero. Nuestra iglesia es tan light. Estamos en la época del café descafeinado, de la leche deslactosada y del evangelio aguado. Pero Pedro dijo: no adulteren la leche espiritual. El verdadero evangelio no es nada light. Es un evangelio donde nosotros debemos pararnos en nuestra ciudad como ancianos, alumbrar como un faro en la oscuridad, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, para que nuestra ciudad cambie, para que Buenos Aires cambie. Pero la palabra dice que estas personas son rebeldes y no quieren someter su vida a Dios. A esta clase de personas yo las llamo crisanárquicos. Son una mutación entre cristiano y una persona anárquica o anarquista. ¿Qué es un anarquista? Yo el domingo voy, alabo a Dios, pero de lunes a sábado hago con mi vida lo que se me cante. No soy luz para nadie, no soy testimonio para nadie, y entonces creamos una mala reputación de la iglesia.
Como Argentina tiene una mala reputación, la iglesia tiene una mala reputación. Pero cuando tú eres luz, cuando tú decides ser un anciano, ser una persona íntegra, intachable, que ama el matrimonio, que ama la familia, que sus hijos aman a Dios, que siguen a Dios, que eres una persona generosa, una persona dadora, que no eres arrogante, que no eres agrandado, que no te enojas fácilmente, que amas al prójimo, que sirves a Dios, tú vas a cambiar a Buenos Aires, tú vas a cambiar la Argentina. La palabra dice, si conoces a alguien que quiere venir a envenenar tu vida, que quiere venir a sacarte del propósito de Dios, corre, huye. Sabe que estudiando neurociencia, una de las cosas que hace que tu cerebro funcione mejor y postergues tu vida es vivir con propósito. Y yo conozco mucho creyente en la Argentina que no tiene ni 5 de propósito en su vida. Porque piensan que ser cristiano es llenar un salón, piensan que ser cristiano es llenar un teatro, piensan que ser cristiano es seguir a Dios porque, ay, me gusta la música, ay, es que la música, ay, es que tengo una sensación, ay, es que tengo un sentimiento. Dios no es sentimiento, Dios no es sensación, Dios es espíritu y la Biblia dice que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a tener a cualquiera cantando con 3 cuerdas y los dientes rotos. No. Vamos a cantar lo más excelente que podamos, pero nuestra motivación para seguir a Dios no es la música, es la palabra. Por eso hoy tenemos gente que escribió canciones lindas y mensajes lindos, pero hoy están diciendo, siento un vacío en mi corazón. Ay, ya no quiero seguir a Dios. No sé si Dios existe porque ahora yo creo que hay algo más grande que su Dios. 20 años cantando a Dios y hoy renegan de Dios. ¿Por qué? Porque nunca conocieron la verdad, nunca conocieron la palabra. Por eso nosotros amamos a Dios por encima de todo, y esto hará familias fuertes, sólidas, que transformarán primero sus vidas y luego servirán a Dios. ¿Sabe? Tú demuestras cuánto amas a Dios, tú demuestras cuánto agradecido estás con Dios, por cuánto tú le sirves a Dios. Si tú le sirves a Dios, escucha bien, te va a hacer una persona con propósito, te va a hacer una persona próspera, te va a hacer una persona feliz y te va a hacer una persona bendecida. Oh, gracias. Vuelvo a repetirlo porque de pronto no lo escuchó. Si tú le sirves a Dios, vas a ser una persona con propósito, vas a ser una persona feliz, vas a ser una persona próspera, vas a ser una persona bendecida. Científicamente se ha comprobado que si usted es altruista o generoso, activa los círculos de recompensa en el cerebro. O sea, si usted es generoso, si usted es dador, si usted es alguien que bendice a otras personas, inmediatamente su cerebro se va a estimular y su cerebro va a vivir más, usted va a vivir más y va a vivir más feliz por el hecho de ser generoso. Se ha comprobado, escuche bien, que cada vez que usted es altruista o generoso, activa las mismas partes en el cerebro que como cuando usted consumiera cocaína. Cuando la gente ha consumido drogas, sabe que eso es, wow, te estimula los sentidos, te hace sentir bien, pero después de que pasa el efecto, escuche bien, ser generoso va a estimular las mismas partes en el cerebro. O sea, te va a hacer sentir wow. ¿Cuántos quieren ser personas más felices y más sonrientes? Por eso hay gente que viene a la iglesia, yo los llamo los jetalargas. ¿Cómo va? Bien, bendecido, victoria. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos están alegres hoy? Oh, gloria a Dios. Ese tipo no es generoso. Un tipo generoso anda sonriendo, anda siempre feliz, anda siempre contento, es de bendición. A la gente le agrada verlo, a los niños le agradan verlo. Oh, hay niños de mi lugar que ven a cierta gente y se le esconde, porque con esa cara asustan. ¿Por qué? Porque como no es altruista, como no es generoso, como no es un servidor,
Entonces anda amargado, anda renegando, este país no va a cambiar, siempre lo mismo. Claro, este país va a cambiar cuando tú y yo nos pongamos en la tarea de ser ancianos que somos luz y que somos ejemplo en la Argentina. ¿Sabe? La felicidad se logra no con el dinero. ¿Cuántos quieren ser personas felices acá? ¿Sabes? Se ha hecho un estudio en neurociencia donde se dice lo siguiente, escuche bien, que su cerebro es feliz con el dinero hasta cierto punto. Cuando tú ya cumples todas tus necesidades básicas y te queda un dinero extra para ahorrar, ya el dinero, por más que consigas, no te hace feliz. Entonces hay gente que piensa que si tiene más va a ser más feliz. No. Pero se ha hecho un estudio que demuestra que si tú eres una persona generosa, escuche bien, servidor y agradecido, tu cerebro va a vivir más tiempo, por ende tú también. Y vas a ser una persona feliz. Hay veces pensamos que queremos bienestar y queremos felicidad. Y tratamos de buscarla a nuestra fuerza, pero Dios hoy nos está diciendo lo siguiente: mi lugar, quiero que ustedes sean establecidos como ancianos, en sus casas, en sus familias, en sus ciudades, en sus barrios. Mire qué lindo que la gente pueda decir: allí va alguien, como dice Malaquías, tierra deseable. Yo quiero ser como la familia de este, yo quiero ser como la familia de otro. Mire, yo doy gracias a Dios porque nuestra denominación, particularmente nuestros fundadores o los que yo conozco desde antes hubo más, pero lo que es Papá Hagin y su esposa hicieron un gran trabajo. Sus hijos aman a Dios. Kenneth Hagin Jr. ahora es el encargado de toda nuestra denominación, pero luego de Kenneth Hagin está su hija. Yo estuve en febrero, qué lindo escucharla predicar. Está su hijo, qué lindo verlo servir a Dios. Qué hermoso ver a sus nietos siguiendo, amando, sirviendo a Dios. Luego viene a Colombia la palabra, llegan nuestros pastores. Qué lindo ver a nuestros pastores servir a Dios, a sus hijos servir a Dios. Qué hermoso ver esta semana al hijo de mi pastor predicando en Venezuela, llevando un mensaje de fe, de esperanza. Qué hermoso ver que salió de la comodidad de Colombia y se fue a vivir a Dallas para poder bendecir más gente en Latinoamérica. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros cambiemos. Y mis pastores llegaron a Colombia hace 30 años, cuando Colombia era tierra de nadie, tierra de narcotráfico, tierra de guerrilla. No podías viajar, no podías salir de las ciudades. Todo era guerra, todo era bomba, todo era droga. Y hoy en día Colombia es una tierra de avivamiento. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de creyentes que al principio eran pequeños como mi lugar, pero que decidieron ser ancianos, y Dios cambió la fama de Colombia. Y Colombia ya no es más tierra de drogas, ya no es más tierra de guerrilla. Colombia es tierra de avivamiento. Y Dios dice que si tú crees y practicas esta palabra, nosotros vamos a quitar esa mala reputación y vamos a hacer de Argentina una tierra de avivamiento, una tierra donde Dios vive y donde miles conocen a Dios. Recuerde que la semana pasada le dije que un rumor se corre cuando una persona empieza a esparcirlo. Y usted va a esparcir el rumor de que usted es un anciano y que usted es una carta abierta y que cualquiera lo puede leer. Y luego van a haber 5 que van a decir somos ancianos. Y luego van a ser 10. Y luego van a ser 100. Y luego van a ser 1000. Y luego van a ser 10,000. Y luego van a ser 100,000. Y luego millones de argentinos siendo ancianos y cambiando a Argentina y cambiando a Buenos Aires para la gloria de Dios. Si usted quiere ser un anciano, póngase en pie, levante su mano y ore esto conmigo. Los que están...